Hola. Hoy, bueno, la vez pasada, en el episodio pasado nos quedamos en Galileo, el padre de la ciencia y el padre de la resistencia a materiales, y con muchos méritos. ¿Sí? Él fue el primero que, como ya lo dijimos, fue el primero que se propuso un modelo analítico basado en experimentos para predecir fenómenos. ¿Sí? Y eso es ciencia. ¿Sí? Tal cual. Y a él se le ocurrió esa cosa y trabajó en eso, y trabajó en las vigas, como lo mencionamos. No fue muy exitoso porque no interpretó bien cómo funcionaba el fenómeno, y pasaron muchos años antes de que efectivamente nos diéramos cuenta cómo era que funcionaba, pero, pero hizo muchos experimentos y trató de relacionar la carga en vigas con las dimensiones, longitud y dimensiones de la sección transversal, ¿sí? Para tratar de predecir algo que tampoco se había abordado antes, que era la capacidad. No, teníamos elementos infinitamente rígidos, postes, palancas, Arquímedes, Da Vinci, ¿sí? pero, pero a este hombre se le ocurrió pensar, ¿sí?, en la capacidad y cómo relacionarla con las dimensiones. Claro que es muy complicado. Cuando uno lo piensa, dice, ay, güey madre, es que para hacer experimentos que efectivamente tengan el mismo material, que tengan la misma capacidad, la capacidad de esos materiales, en ese caso en general eran de madera, pues difícilmente tendrían la misma capacidad, y entonces pues creo que es plenamente justificado que no haya llegado a unas expresiones correctas como las que tenemos hoy para relacionar la capacidad, la carga y las dimensiones geométricas de estos elementos. Bueno, y dijimos que íbamos a pasar a Newton y a Leibniz con el cálculo, pero se me pasó mencionar a alguien que es muy importante, absolutamente esencial, Robert Hooke. ¿Sí? Robert Hooke, por aquí tengo, a ver, antes de pasar a... Sí, Hooke era 8 años, nació 8 años antes que Newton, y Newton nació un año después de morir Galileo. Eso lo que significa es que ya los tiempos son menos entre aportes importantes en cambios esenciales en nuestro oficio. ¿Sí? Ya murió Galileo y al siguiente año nació Newton, y ya 8 años antes había nacido Hooke. Hooke es un personaje muy, muy importante, por supuesto para la ciencia, pero en particular para la resistencia de materiales, para la ingeniería estructural. Hooke era un personaje especial porque él no tuvo formación, como sí tuvieron muchos otros de los grandes hombres de ciencia que se formaron en escuelas muy famosas en Europa continental o en el Reino Unido. Hooke era muy hábil haciendo artefactos mecánicos, muy, muy hábil, y entonces lo descubrió, si no recuerdo mal, Boyle, el de la teoría de gases, ¿sí? Y se lo llevó para la Real Academia, allá en Londres, para que ayudara a hacer aparatos. Y eso, estar al lado de todos los hombres de ciencia en ese momento, simplemente era un ayudante que les hacía los dispositivos para hacer sus experimentos, se conectó mucho con la ciencia, y además era brillante, inteligente, leyó mucho y hizo aportes importantes. En particular, quisiera mencionar lo que hizo en el área nuestra. Él estaba trabajando con péndulos, es lo que dicen, con péndulos, porque pues, cómo se movían, la vibración, las amplitudes y estas cosas, y se le ocurrió cambiar la fuerza de la gravedad por la fuerza de un resorte, ¿sí?, para hacer más fácil sus experimentos, que la fuerza de la gravedad es la que hace que el péndulo oscile, pero él dijo, cambiemos esto por un resorte porque además los puedo poner de manera horizontal. ¿Sí? El péndulo tendrá que oscilar siempre teniendo la gravedad hacia verticalmente, y entonces empezó a trabajar con resortes, y eso lo conectó y se dio cuenta, ¿sí?, que efectivamente había una relación proporcional, directamente proporcional, entre la fuerza y el desplazamiento del resorte. Y hizo un tratado, el tratado se llamaba algo así como
escribió un libro que se llamaba Fuerza Restauradora, sobre la fuerza restauradora, algo así, en donde no únicamente estudió los resortes, y ese estudio de los resortes llevó a que se perfeccionaran el arco, ¿sí? Pues porque el arco simplemente es una fuerza elástica de resorte, de esa vara de madera que se flexiona, sino lo más importante es que él se dio cuenta que eso que veía él en los resortes, el resorte del reloj, el resorte con el que estudiaba en los movimientos oscilatorios, ¿sí? Existía en todos los materiales. Y en alguna parte de su tratado sobre esa fuerza restauradora dice, y ese efecto restaurador de deformarse y devolverse existe en todos los materiales. Y además los mencionó, ¿sí? Mencionó unas cosas que uno dice, ¿cómo se dio cuenta que eso también tenía propiedades elásticas? Menciona el vidrio, menciona las piedras, las rocas. Por supuesto, la madera es relativamente evidente porque tiene una flexibilidad que es observable, pero yo me pregunto cómo fue capaz de extender esos conceptos a materiales como la roca o el vidrio, ¿sí? Y entonces él, además de que abría el camino, ¿sí?, a la teoría de la elasticidad, ¿sí?, por Hooke, ¿sí?, también fue el primero que pensó en la deformación, ¿sí? No, siempre habíamos pensado en el equilibrio y en la capacidad, hasta Galileo. Él involucró un ingrediente adicional en el estudio de nuestra área de la ingeniería estructural y en la resistencia a materiales, y es la deformación, ¿sí? Y estudió la deformación. Y entonces la viguita de madera se deforma y esa deformación es proporcional a la fuerza que se le aplica. Y entonces tiene un impacto importante, una contribución importante en la construcción de la teoría de la elasticidad. Robert Hooke, la llamamos la ley de Hooke, bien merecido, ¿sí? Pero adicionalmente, por aquí tengo un pastel con algunos datos que quiero mencionar. Robert Hooke tiene algo que no es muy conocido, pero que leyendo por ahí literatura me encontré esto. Él publicó un libro que se llamó Micrografía, ¿sí? La micrografía es que él se consiguió un microscopio, ¿sí?, y empezó a ver, pues, diferentes cosas en el microscopio, el agua, y entonces vio unos animalitos que se movían ahí adentro. Hay una muy famosa, y es que vio una pulga en el microscopio y además hizo unos dibujos absolutamente esenciales. Es tan importante el libro Micrografía, ¿sí?, que es considerado uno de los 10 libros más importantes de la historia de la ciencia, no porque hubiera avanzado la ciencia, sino porque fue el primer libro que acercó la ciencia al público general. Él no hablaba de teorías en ese libro, sino que digo, miren lo que hay, el mundo microscópico que hay que nosotros no vemos, ¿sí? Y ese libro es considerado tan importante, ¿sí?, o dentro del grupo de libros como, por ejemplo, El origen de las especies de Darwin, que es un libro científico. Pero el libro Micrografía de Robert Hooke, que no es muy conocido por quienes estudiamos la física y estas cosas y las matemáticas, ¿sí?, es un libro impactante, y me pareció importante mencionar, pues, estas otras cosas. Newton y Leibniz, la invención del cálculo, ¿sí? Eso es antes y después, para todos es muy claro. El libro Principia Matemática de Newton, ¿sí?, partió la ciencia en dos, antes y después de la invención del cálculo, ¿sí? Permitió representar analíticamente, ¿sí?, infinidad de fenómenos, ¿sí?, y todavía lo seguimos haciendo exactamente igual, ¿sí? Hooke tuvo unas controversias, unas peleas increíbles con Newton, porque Robert Hooke, mucho antes de que Newton publicara en sus libros Principia, ¿sí?, él mencionó, no lo llevó a convertirlo en leyes físicas como lo hizo Newton y a representarlo matemáticamente, algebraicamente,
¿sí? Esas leyes, pero sí mencionó que entre todos los cuerpos, incluyendo los planetas, eso lo dijo Hooke muchos años antes que Newton, existía una fuerza de atracción y que esa fuerza de atracción era más grande a medida que estaban más cerca. Pero por supuesto él nunca llegó a representar eso como inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, que es la ley de gravitación universal, pero también dijo, antes que Newton, y entonces él reclamaba que esas leyes de Newton también eran de él. Él las había propuesto. Él mencionó que un cuerpo, si no tiene una fuerza aplicada, permanecerá en movimiento de velocidad constante en línea recta, que es una de las leyes de Newton. Dice justamente eso. ¿Sí? Él lo mencionó, por supuesto, no lo representó, porque no tenía esa formación matemática, analítica, formación sólida, pero era una persona brillante, con una capacidad de observación maravillosa. Miren, no quiero detenerme mucho más en esto, lo que pasa es que me entusiasma hablar de estos personajes, de lo que hicieron y cómo lo hicieron, sino que después de Newton y Leibniz, de la invención del cálculo, aparecieron unos personajes y particularmente los Bernoulli. El primero fue Jacobo Bernoulli, más o menos es de la misma época de Newton. De hecho, decían, en algún libro leí alguna vez que después de Newton, en la época de los Bernoulli, existían 4 personas que eran capaces de utilizar el cálculo que se acababa de inventar, que eran Newton, Leibniz, Bernoulli y Euler. ¿Sí? De resto, nadie más era capaz de usar el cálculo como lo usaron ellos. Estos personajes, los Bernoulli, que fueron Jacobo, ¿sí?, el hermano mayor, John, el hermano menor de Jacobo. Después simplemente voy a hacer como la genealogía de los Bernoulli porque se parece a la genealogía de los Buendía, ¿sí? Porque es increíble. Jacobo es el hermano mayor, John es el hermano menor. John fue profesor de Euler y fue el papá de Daniel Bernoulli, que fue el de la hidrodinámica. Y Daniel Bernoulli tuvo un hermano, Nicolas Bernoulli, que también fue científico. De hecho, ¿sí?, a ellos los invitaron a ser parte de la Academia de Ciencias Francesas. Y durante 200 años hubo algún Bernoulli ahí metido. O sea, es absolutamente increíble. ¿Sí? Una familia, ellos eran suizos, nacieron en Basel. Bueno, son de allá, de esa región. ¿Sí? Pero es increíble, eran los hermanos, los hijos, los sobrinos. Se me pasó otro. Jacques Bernoulli, sobrino de Daniel, también con aportes importantes en el área científica. Pero me voy a referir en este caso exclusivamente a Jacobo Bernoulli, porque Jacobo Bernoulli planteó la ecuación de deflexión de una viga. ¿Sí? Con un error, pero al final estuvo bien, porque él efectivamente fue capaz de identificar que el momento flector interno era proporcional a la curvatura, y con eso dijo, y entonces eso, en la curva elástica es esta. ¿Sí? Lo que no fue capaz de identificar bien es que esa relación directa entre momento flector y curvatura, que para nosotros es el módulo de elasticidad y la inercia de la sección, ellos lo llamaban la elasticidad general de esta cosa, porque no sabían, eso estaba hecho de esa constante, que lo que nosotros llamamos hoy EI, estaba hecho de algo que era propiedad del material y también de la sección transversal. Y él intentó hacer algo, pero se equivocó, pero en términos generales fue fantástico. ¿Sí? Pero eso fue disparado por la invención del cálculo, que dio la posibilidad de representar fenómenos con ecuaciones diferenciales, integrar esas ecuaciones diferenciales y encontrar la función solución. ¿Sí? Y se enamoraron de eso. ¿Sí? Durante casi 100 años, lo único que hicieron todos los Bernoulli, inclusive Euler, se dedicaron a encontrar soluciones de fenómenos físicos representados con ecuaciones diferenciales, que no es muy diferente de lo que hacemos hoy. ¿Sí? Y fueron tremendamente exitosos, son absolutamente correctas lo que hicieron. Euler nunca se preguntó por la capacidad de una viga, nunca. Se preguntó por la deflexión, pero yo creo que era que estaban embriagados con la posibilidad de encontrar
funciones, soluciones de un fenómeno que se representaba como una ecuación diferencial o como un principio variacional. John Bernoulli, ¿sí? Y John Bernoulli fue profesor de Euler, ¿sí? Y el hijo de John Bernoulli, David Bernoulli, fue compañero de Euler. De hecho, Euler lo reemplazó en la Academia de Ciencias Rusas, creo que en San Petersburgo. Eran muy cercanos y entre ellos dos, ¿sí?, crearon lo que hoy llamamos el cálculo variacional, ¿sí?, que también fue una revelación, que cualquier principio de la naturaleza se podía, eso es el principio de energía potencial mínima, el principio de la energía de deformación mínima, el principio de los trabajos virtuales, todas esas son simplemente formas de representar el equilibrio, ¿sí?, pero visto como un principio que tenga un mínimo o un máximo, ¿sí? Y a eso se dedicaron los Bernoulli y Euler. Pero no únicamente de vigas, ¿sí?, sino que también estudiaron membranas y estudiaron vibración, la vibración de las vigas y la vibración de las membranas. Eso lo que significa es que aplicaron el principio inercial de Newton, porque la vibración en los elementos estructurales se debe al principio de inercia, porque hay una fuerza de inercia. Si no hubiera fuerza de inercia, no hubiera vibración. Así que ellos muy rápidamente fueron casi contemporáneos de Newton, entendieron esas leyes y las aplicaron en muchas cosas. Por supuesto, en la astronomía fue una revolución completa, pero fueron capaces de aplicar esas ideas, el cálculo y las leyes de Newton, ¿sí?, a las vigas, a los sólidos, a los cuerpos elásticos deformables, y estudiar cómo vibran las membranas, por ejemplo. Y fueron perfectamente bien planteadas por Euler, ¿sí? Y entonces esa es una época en la que efectivamente es un cambio radical de lo que traíamos. Se pensó en la deformación como parte esencial del estudio de los cuerpos elásticos, no es únicamente su capacidad, sino cómo se deforman, cómo vibran. Y todo eso, absolutamente todo eso, fue producto de la invención del cálculo. Ahí hay un cambio radical, aparecieron paradigmas nuevos. No hay que estudiar únicamente cuánto aguanta, sino cómo se deforma, ¿sí? Podemos responder otras preguntas diferentes con esos avances y con esos cambios. Bueno, estamos llamando cambios tecnológicos también los avances en la ciencia, los principios fundamentales, entender los fenómenos físicos, eso también lo estamos llamando en estas charlas tecnología. Yo creo que ya me alargué lo suficiente, pero quiero dejarles lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿sí? Nos vamos a dedicar a hablar un poco de la escuela francesa, ¿sí?, la mecánica de los medios continuos y las soluciones, ¿sí?, después de haber planteado las ecuaciones de la mecánica del medio continuo, que es justamente a continuación de haber aplicado el cálculo a las vigas, o sea, a una línea, ¿sí?, 1D, ¿sí?, y a las membranas 2D, ¿sí? El salto fue a los cuerpos 3D, entenderlos como elásticos, cuáles son las ecuaciones que las gobiernan, ¿sí?, y qué soluciones hay. Y eso es, pues todavía, esa es la base de nuestra ingeniería estructural hoy, la mecánica de los medios continuos, y ocurrió todo en un espacio me refiero a una región del planeta chiquitica, en Francia, y hubo una razón para ello. Y tal vez abordemos un poquitico qué fue lo que pasó con la Revolución Francesa y con las guerras napoleónicas para que se hubiera dado esos avances precisamente en Francia. Nos vemos en la próxima.